Entonces, vamos a ver el santuario en los sellos y las trompetas. Quizás solo mencionar en el capítulo 4 y 5, que algo dijimos ayer. En el capítulo 4 y 5, digamos, es el mismo escenario. Juan está en el santuario celestial y hay elementos del lugar santo y elementos del lugar santísimo. Incluso hay citas de Elena de White donde lo describe en esos capítulos, o sea, donde habla del lugar santísimo celestial usando pasajes de esos capítulos, y otras citas donde describe el lugar santo usando también pasajes de ese capítulo. Todo esto nos sugiere que ese lugar de los capítulos 4 y 5 son ambos departamentos. Y decíamos que en dos ocasiones los dos departamentos están accesibles para algún representante de Dios. Moisés, cuando inaugura el tabernáculo, entra a ambos compartimentos, y también el sumo sacerdote, al final del año, en el día de la expiación, puede entrar a ambos departamentos. La mayoría de nuestros teólogos piensa que es la inauguración del santuario celestial, la entrada de Cristo en el santuario celestial después de la cruz, y el doctor Alberto Dreyer piensa que es el momento del juicio investigador. Pero él piensa que el escenario del capítulo 4 y 5 es el juicio investigador, y que los sellos que vienen después no son posteriores a 1844, sino que se recapitula la historia, partiendo del siglo I hasta llegar, digamos, otra vez al juicio. Y los teólogos que piensan que esos capítulos están hablando de la inauguración del santuario celestial, ellos hablan de una cronología en la cual cada sello abierto está representando algo futuro, lo que viene posteriormente. Por lo tanto, desde el siglo I, los sellos abarcarían toda la historia. Ambas posturas creen que los sellos representan la historia del cristianismo, solamente que unos en retrospectiva, desde 1844 hacia atrás, y otros en avance, digamos, desde la cruz o desde la ascensión en adelante. Viendo los argumentos en pro y en contra, yo me inclino por pensar que Apocalipsis 4 y 5 es la inauguración del santuario celestial, y que la entronización de Cristo, al final, o más bien el comienzo del juicio investigador, está dado en otros capítulos, y particularmente la entronización al final del juicio investigador estaría en la séptima trompeta, que lo vamos a ver en este tema. Ahora, en Apocalipsis 4, 4 y 5, en el capítulo 4 no está presente Cristo, solamente está el Padre en el trono. Y en el capítulo 5 dice, una vez que describe Juan todo el escenario alrededor, lo que hay sobre el trono, junto al trono, alrededor del trono, delante del trono, todos los seres, todo lo que hay está descrito en relación al trono de Dios, porque recordemos que el santuario celestial también es el centro del gobierno de Dios. No solamente tiene connotaciones religiosas, sino también políticas. Y en el capítulo 5, ya que describió todo alrededor, se detiene en la descripción del que está en el trono. Y dice que le llama la atención que el que está en el trono tiene en su mano escrito un rollo, ¿verdad? Un rollo escrito por dentro y por fuera. Y este rollo es tan sagrado que nadie lo puede abrir. Y mientras Juan lloraba porque nadie era digno de abrirlo, dice que escucha una voz que le dice, es uno de los 24 ancianos, que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces Juan mira para ver el león, y en vez del león ve un cordero como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos. Entonces el cordero inmolado es una figura que inmediatamente la podemos relacionar con el santuario. Si fuera un cordero, la podríamos relacionar como un animal sacrificial del santuario, pero si es un cordero inmolado, mucho más lo relacionamos con el santuario, porque el santuario era el lugar donde se hacían sacrificios. Y el cordero, ¿verdad?, es un animal característico de los sacrificios, parte digamos, de los sacrificios diarios, el cordero de tarde y mañana, también el cordero pascual, y este cordero que ha vencido nos recuerda la victoria sobre los egipcios. Hay lenguaje allí que alude al Éxodo, por lo tanto también
este cordero estaría reuniendo las imágenes del cordero pascual. En fin, digamos, estos detalles y la forma como Cristo se presenta en Apocalipsis 4 y 5 están aludiendo al santuario celestial. Y si Cristo presenta su sangre en el santuario celestial cuando asciende, la imagen de un cordero como sacrificado, pero estando en pie, es decir, estando vivo, es una imagen bien apropiada para referirse al Cristo muerto y resucitado. Ahora, en el capítulo 6, vemos cómo el Cordero comienza a abrir cada uno de los sellos. Y los 4 primeros sellos que abre el Cordero, los sellos de los libros, del rollo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra vez la estructura del Apocalipsis, para recordar que los sellos y las trompetas son 2 secciones, pero ambas dependen del trono celestial, desde donde, digamos, está el Cordero, donde está el trono, y delante del trono está el altar del incienso. Entonces, estos capítulos que hablan de los sellos y las trompetas dependen de esa escena del santuario celestial. Veamos entonces la siguiente. Los 4 primeros sellos, cuando se abren, son 4 jinetes que salen en orden sucesiva. El Cordero rompió el primer sello y salió un caballo blanco, ¿verdad? El jinete tiene un arco y tiene una corona, la corona de la victoria, y sale venciendo para vencer. Luego viene un jinete en un caballo rojo, tiene una gran espada, ¿verdad? Y se le da poder de quitar de la tierra la paz. El tercero en realidad es este, o bueno, este es el tercero, pero es color negro. Un caballo color negro es el tercero. Y dice que ese caballo tiene una balanza en la mano, el que lo monta, perdón. El cuarto caballo es amarillo, amarillo verdoso, y le monta la muerte y le sigue el sepulcro. Entonces estos 4 jinetes están representando los jinetes, los caballos, las armas, es todo lenguaje bélico, lenguaje que tiene que ver con guerra. Entonces, está describiendo la historia de la iglesia como una historia de guerras, es una lucha, es un conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Entonces la iglesia será sacudida por distintos conflictos que la van a afectar. El caballo blanco representa los conflictos internos que experimentó la iglesia cristiana, pero el caballo se mantiene blanco porque la iglesia se mantiene pura, por eso la corona de la victoria. Pero ya el caballo rojo está representando el periodo de las persecuciones del Imperio Romano, y el rojo es símbolo de sangre, la espada también, ¿verdad? Y la orden de matar, de quitar de la tierra la paz, todo está reflejando un periodo de persecuciones. Después el tercer caballo, que es el caballo negro, representa el tiempo de apostasía, cuando se oscurece la verdad. El caballo amarillo está representando la mortandad que causa el cuerno pequeño por 1260 días o tiempo y medio tiempo, donde los santos serán entregados en sus manos y Él los pisoteará por ese periodo de tiempo. Y después de ese periodo, nosotros tenemos el quinto sello, que ya lo leímos ayer, ¿verdad? Son las almas debajo del altar que claman a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengan nuestra sangre los que mueren en la tierra? Y esto nos recuerda lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Al pie del altar del sacrificio, en forma continua, derramar la sangre o la vida de las víctimas inocentes, en este caso de aquellos animales. Y en este caso los mártires son puestos también como un sacrificio, como simbolizados por estos sacrificios, y nos recordamos de Romanos 12:1, donde Pablo dice que nosotros los cristianos también debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, el sexto sello son las señales astronómicas que anteceden la segunda venida de Cristo. Yo estoy saltándome muchas cosas porque quiero detenerme en el lenguaje más explícito en relación con el santuario. Luego en el capítulo 8, en los versículos 2 al 6, me gustaría que lo leyera alguien, capítulo 8, 2 al 6.
Leo, Ya. y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. ¿Hasta ahí era? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, ahí dice que antes de que se toquen las 7 trompetas cuando se acaban los sellos, el escenario vuelve al cielo y se describe allí la escena del trono, los ángeles que están allí alabando, los 4 seres vivientes que fueron introducidos en el capítulo 4, los 24 ancianos. Por lo tanto, el escenario celestial no cambia. Los sellos pasarían a ser un paralelo con las trompetas. Los sellos están representando cómo la iglesia es atacada, cómo la iglesia, ¿verdad?, se llena de sangre, de mártires, por causa de la palabra de Dios, por predicar el evangelio, a través de toda la historia. Pero las trompetas muestran el otro lado, cómo Dios intervino en la historia para permitir que la iglesia se mantuviera viva, cómo Dios, ¿verdad?, defendió a la iglesia, cómo Dios envió juicios contra los enemigos del pueblo de Dios, y eso es lo que están mostrando las trompetas. Ahora nosotros vemos acá que antes de que se toquen las trompetas, se ofrece incienso sobre el altar, pero el incienso es reunido junto con las oraciones de los santos. Y nosotros recordamos que en el capítulo 6, en el 5.º sello, los santos están clamando a Dios por juicio y por venganza. Y las trompetas justamente son venganza, ¿verdad? Son juicios contra los enemigos del pueblo de Dios históricos. Así como las copas después, en el capítulo 16, serán las plagas postreras, o sea, las últimas. Significa que estas son plagas históricas, no son las últimas. Las mismas trompetas, ¿verdad?, que se tocan allí, nos recuerdan las trompetas del santuario. Después las copas que vemos más adelante también son copas del santuario. Bueno, eso lo veremos en ese momento. Por lo tanto, antes del toque de la trompeta, de las trompetas, nosotros vemos que hay un acto de intercesión ante el altar del incienso del santuario celestial, y esta era una obra que realizaba el sumo sacerdote, pero que en tiempo del Nuevo Testamento fue delegada a los sacerdotes. Y aquí vemos que es un ángel el que ofrece el incienso. La verdad es que Cristo está cumpliendo otra labor. Él está allí como un cordero. Así que este es otro personaje en el cual se delega la obra de ofrecer las oraciones de los santos. Veamos. Bueno, y hay un trasfondo del Antiguo Testamento en las trompetas. Las trompetas son juicios contra los enemigos del pueblo de Dios, pero los enemigos que ya Daniel nos venía presentando, los 4 imperios, el cuerno pequeño, estos enemigos ya no están, porque Babilonia, Medo-Persia, Grecia ya no existen. Juan vive en el tiempo del Imperio Romano. Por lo tanto, los enemigos del pueblo de Dios en el tiempo de Juan es Roma imperial, que ya el emperador Domiciano había desterrado a Juan y perseguía a las iglesias, pero después sería peor, porque vendrían emperadores mucho más crueles contra el cristianismo, e incluso otros tipos de emperadores como Constantino y Teodosio, que introducirían la apostasía al cristianismo. Y esa misma apostasía, ¿verdad?, sirve de transición entre las dos Romas, la Roma imperial y la Roma papal. Entonces, tanto la Roma imperial como la Roma papal son los enemigos que han perseguido en la historia al pueblo de Dios, y la Roma resucitada del tiempo del fin. Entonces las trompetas se dividen en 2 grupos. Las 4 primeras son breves y las 3 últimas son más extensas. Entre las 4 y las 3 hay un águila, ¿verdad?, que vuela por en medio del cielo y anuncia las últimas 3. Y las diferencia de las primeras porque a las 3 le llama ayes, ay, a causa del toque de las 3 últimas trompetas.
y cada una de ellas es anunciada por la voz del águila, que dice, el primer ay pasó, he aquí faltan dos. Luego, el segundo ay pasó, he aquí falta el tercero. Por lo tanto, el águila está separando el bloque de las 4 primeras del bloque de las 3 últimas. Por lo tanto, hay 2 blancos que serán destruidos, uno por 4 trompetas, y se refiere a la caída del Imperio Romano, que recibe 4 invasiones de parte de tribus bárbaras, que finalmente terminan con este imperio, pero las quinta, sexta y séptima son trompetas que afectan entonces a Roma en su fase papal. Bueno, sabemos que la quinta trompeta son langostas que invaden, ¿verdad?, los territorios apóstatas, y sabemos que el enemigo que invadió el cristianismo apóstata durante todo su periodo de supremacía fue el Islam. Todo lo que está con verde fue el imperio musulmán. Ya en el año 750 después de Cristo es este mapa. Ustedes ven cómo está todo verde, el papado está ahí aislado, y estas flechas representan las incursiones de los musulmanes en barcos asaltando la cristiandad, los pocos países católicos que sobrevivían. España, ¿verdad? España, que apoyó al papado en su surgimiento, España fue ocupada por los musulmanes por 8 siglos, hasta el año 1492, cuando Colón descubre América, y los musulmanes son expulsados de España. Pero cuando son expulsados de España en el 1492, en el año 1453 cae el Imperio Bizantino, y los musulmanes ocupan este sector. Entonces el papado, que primero estaba acá acorralado, después sigue acorralado, pero ahora desde este lado. Y todas las islas del Mediterráneo fueron ocupadas después de esta fecha por el año 800, el 814 en adelante, después de la muerte de Carlomagno. Todas las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia, todo esto es ocupado por los musulmanes, y toda la mitad sur, septentrional, austral de Italia es ocupada por los musulmanes, y el norte, ¿verdad?, también es ocupado por los musulmanes, y el papado queda aislado hasta que el año 846 el papado también se convierte en territorio musulmán y se acabó el Vaticano. Se acabó, pero el Papa recorrió el resto de Europa junto a oro y les compró el Vaticano. Pero el papado estuvo a punto de desaparecer por las invasiones musulmanas que duraron el mismo periodo de supremacía papal. Así que vemos que este poder fue acorralado. Sin embargo, la orden que se le da a las langostas es que causen daño y tormento contra el cristianismo apóstata, pero dice que no los maten, no se les permite matar. Por lo tanto, el papado sobrevive un juicio más, pero en cambio la sexta trompeta se le da la orden de matar. La sexta trompeta tiene 3 partes, abarca parte del capítulo 9, 10 y 11. El capítulo 9, ¿y por qué abarca estos capítulos? Mire, leamos algunos textos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, leamos ese, 8:13, para que expliquemos un poquito esto. Busquémoslo, y yo voy a pedir que me ayuden con la lectura. Capítulo 8, versículo 13. Leo. ¿Ya? Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ya, allí dice ángel, pero el original griego dice águila. Y esto, el versículo 13, está inmediatamente después de las 4 primeras trompetas. Entonces es el águila que divide el primer bloque de 4 de las últimas 3. Y las últimas 3, fíjense ustedes que están separadas. Él anuncia ay, 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 a causa de los 3 últimos toques de trompeta que están para sonar. Inmediatamente, el versículo siguiente dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y describe lo que ocurre en esa trompeta,
Y en el versículo 11 termina la quinta trompeta, y fíjense el versículo 12. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El 13, el sexto ángel tocó la trompeta. Por lo tanto, el águila vuelve a aparecer en el verso 12, una vez termina la quinta, para decir que ese era el primer ay. Pero ahora viene un segundo, que es peor. Si el primer ay causó tormento y sufrimiento al cristianismo apóstata y lo acorraló, el segundo acabará con él. Porque cada uno, el segundo es peor que el primero y el tercero es peor que el segundo. Entonces el segundo ay comienza en el versículo 13 y es la sexta trompeta, justamente el sexto ángel tocó la trompeta, y ustedes ven que hasta el versículo 21 en su Biblia está hablando de un ataque, un ejército que tiene la orden de matar, dar una herida de muerte al cristianismo apóstata. Y luego el capítulo 10 tiene el ángel con el librito, en el capítulo 11 están los 2 testigos, y en el versículo 14, que alguien lo lea, capítulo 11, 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces el águila, ¿verdad?, que anunció el fin del primer ay de la quinta trompeta en el versículo 12 del 9, y en el 13 del 9 ya comienza la sexta trompeta, que es el segundo ay. Está todo el resto del capítulo 9, todo el 10, gran parte del 11, y en el 11-14 reaparece el águila para decir, ahora terminó el segundo ay. O sea, allí termina la sexta trompeta. Por lo tanto, la sexta trompeta tiene 3 partes, ¿verdad? Y luego el versículo que viene dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Por lo tanto, recién en el capítulo 11-15 comienza la séptima trompeta, que es el tercer ay. Y esto nos muestra que lo que tenemos acá, la diapositiva, que la sexta trompeta tiene 3 partes. Primero, un juicio mortal contra Babilonia, una herida de muerte. Esto está descrito en el capítulo 9, 13 al 21. En segundo lugar, hay un éxodo del remanente, pero no en el éxodo de Egipto, sino de Babilonia. Pero no de la Babilonia literal, porque Babilonia literal, desde que Juan existía en adelante, Babilonia no existía hace varios siglos. Babilonia fue destruida en tiempo del Antiguo Testamento, y las profecías indican que nunca más será edificada. Por lo tanto, esta Babilonia del tiempo de la era cristiana no podría ser la Babilonia literal. Y es como Babilonia es el enemigo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y Babilonia es un poder antagónico a la verdadera adoración, porque Babilonia representa un falso sistema de adoración centrado en la tierra, en contraste con el templo de Dios, que es un modelo, es una figura de la verdadera adoración centrada en el templo de Dios que está en el cielo. Entonces Babilonia acá, esta falsa adoración representa un sistema de cristianismo apóstata que con la sexta trompeta recibe una herida de muerte. Luego hay un éxodo del remanente que sale de la Babilonia, igual como Babilonia del tiempo de Daniel, que recibe una herida de muerte cuando cae Babilonia. Daniel 5 dice que esa misma noche murió el rey de Babilonia, Belsasar, y Babilonia fue dada a los medios de los persas. Los mismos medios y los persas, Ciro en particular, dio un decreto para que el remanente de Babilonia pudiera salir de Babilonia. Eso está descrito en el capítulo 10, pero es un remanente del tiempo del fin. Si Babilonia recibe su herida mortal en 1798, entonces ese éxodo de ese remanente tiene que ser posterior a 1798. Ese remanente del capítulo 10 experimenta un chasco dulce y amargo, cuando come el libro, que es dulce en la boca y amargo en el vientre. Y sabemos que eso ocurre en 1844. Y posterior a eso, tenemos la misión del remanente, que es restaurar la verdadera adoración, y está dada en el capítulo 11, a través de la figura de los testigos, ¿verdad? Los 2 testigos, y la medición del templo celestial. Vamos a verlo en detalle ahora, esto, avanzamos.
Ya la sexta trompeta es la primera parte, que sería el juicio mortal contra Babilonia, y acá, ¿verdad?, se evoca el santuario celestial. Fíjense ustedes cómo comienza la sexta trompeta en el capítulo 9, versículo 13. A ver si alguien lo lee. Leamos el 13 y el 14. Leo, tocó Ya, el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. A ese ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. ya, gracias. Entonces, cuando el sexto ángel tocó la trompeta, Juan oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que decía a ese ángel, desata a los 4 ángeles que están atados junto al Éufrates. Entonces, es interesante que el altar del incienso aparece 2 veces en las trompetas. Aparece antes de que las trompetas comiencen a ser tocadas y aparece, ¿verdad?, cuando comienza la sexta trompeta. Por lo tanto, podemos decir que la sexta trompeta comienza a ser tocada antes de que Cristo pase del lugar santo al lugar santísimo, porque el lugar desde donde recibe la orden es del lugar santo, en particular del altar del incienso. Y si nosotros recordamos que en el altar del incienso, en el capítulo 8, las oraciones de los santos fueron presentadas allí, los clamores de los santos que pedían juicio y venganza contra aquellos que habían matado a los mártires, entonces significa que ahora vendrá esa respuesta a esas plegarias y el enemigo, aquel que causó la muerte de los mártires durante 1260 años, llegaría a su fin. Y dice que esa voz que vino de allí, del centro, entre los 4 cuernos, esa voz que viene a Juan, le ordena soltar a los 4 ángeles que están en torno al Éufrates. Los ángeles detienen los vientos de destrucción y significa que la destrucción viene sobre aquel imperio que está sentado sobre el Éufrates. Estos ángeles no son los mismos 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Cuando esos ángeles sean soltados, se va a acabar el tiempo de gracia y va a venir una destrucción sobre el mundo entero. Pero esto es una destrucción limitada. Solamente están en torno al Éufrates. Y el Éufrates es un símbolo de Babilonia en el Antiguo Testamento. Entonces, y sabemos que Babilonia justamente fue destruida cuando primero fue secado el río Éufrates. Así que el Éufrates fue fundamental para la caída de Babilonia. Y acá está diciendo, ¿verdad?, que el Éufrates será seco, por lo tanto, a Babilonia caerá durante la sexta trompeta. Podemos decir que la sexta trompeta comienza a ser tocada en 1798. Bueno, y después describe varias cosas más. A ver. Y acá hay una estructura literaria que descubrió el doctor Eckhard Miller, en su tesis doctoral la tiene, y él muestra que, aquí está en griego, pero es escrito con letras de nuestro alfabeto para que lo podamos leer. Esta Y, yo pongo Y porque la verdad es que es una I que es mitad U, mitad I. Es como la I francesa. Entonces esto no es li ni lu, sino que es lu. Lison tus tésaras ángelos. Desata a los 4 ángeles. Es un mandato, está en imperativo. Desata a los 4 ángeles. Esto se le ordena al ángel que tocó la trompeta. Después que toca la trompeta hay una voz de entre los 4 cuernos del altar que le ordena, desata a los 4 ángeles. Luego hay un verbo en participio que tiene artículo. Los participios en griego pueden tener artículo y esto significa literalmente a los que están atados. Luego hay una frase preposicional que denota un lugar, o sea, una frase que comienza con preposición y está refiriéndose a un lugar específico. Epito, potamó, to, megaló, eufraté. Sobre el río grande Éufrates. Y
Este es el mandato, y ahora la realización del mandato, el cumplimiento de la orden, está en la segunda mitad del versículo, donde dice, Kai elitesan hoi tesares angeloi, y significa literalmente, y fueron desatados los 4 ángeles. La orden era, desata a los 4 ángeles. Y la respuesta es, y fueron desatados los 4 ángeles. Luego también tenemos un participio, los que estaban atados. Y aquí teníamos un participio también, desata a los 4 ángeles, los que están atados. Y acá los que estaban atados. Desata a los 4 ángeles, perdón, los que están preparados, o están voz pasiva, serían los que han estado preparados, ¿sí? Un participio aquí es los que están atados, y acá los que están preparados. Y hay una frase otra vez con preposición, comienza con una preposición, y ya no apunta a un lugar, sino que apunta a un tiempo. La preposición es eis, que significa a, hacia o en, la hora, el día, el mes y el año. O sea, en la primera parte del versículo está apuntando a un lugar específico. El imperio que debe ser destruido es aquel que está levantado sobre las aguas del Éufrates. Y aquí hay un tiempo específico. Este imperio debe ser destruido en un tiempo específico, en la hora, día, mes y año señalado por las profecías de Daniel. Esa fecha señalada por Daniel es el fin de los tiempos, tiempo y medio tiempo. Por lo tanto, ¿verdad? Y acá lo tenemos, miren, lo mismo, pero en castellano. El mandato desata a los 4 ángeles, a los que estaban atados sobre el gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles, los que estaban atados, aquí puse los que estaban atados, pero es los que estaban preparados, para la hora, día, mes y año. Entonces, esta estructura literaria nos está mostrando el punto específico que será atacado por el juicio de la sexta trompeta y el tiempo específico en que sería atacado este punto. Entonces, el punto específico es Babilonia y la fecha específica es 1798. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significó? A ver si nosotros pensamos qué significó en el Antiguo Testamento la caída de Babilonia. ¿Qué significó para los judíos? La liberación. Liberación. La liberación, muy bien, ¿verdad? Liberación de Babilonia. Pero, ¿qué más? ¿Qué conllevó esta liberación de Babilonia? La construcción del templo. Ellos Y los pudieron muros. volver y reconstruir el templo. Y ustedes se dan cuenta que la historia La de los libros de restauración Edras, de- Nehemías, las profecías de Ageo y Zacarías, el libro de Crónicas, todo está apuntando a que en realidad lo más importante, la gran misión que tenía ese remanente que salió de Babilonia hacia Jerusalén, era reconstruir el templo y reconstruir en el fondo la verdadera adoración. Por lo tanto, ¿verdad? Si aquí en la sexta trompeta se anuncia la caída de Babilonia, significa que pronto el remanente podrá salir de Babilonia, pero ¿para qué? Para reconstruir la verdadera adoración, restaurar la verdadera adoración, reconstruir las verdades relativas al templo celestial. Eso significa predicar el mensaje de salvación en su forma completa y genuina. El mensaje que fue distorsionado, el mensaje de la salvación que fue distorsionada por el cuerno pequeño y fue centrada, ¿verdad?, en el poder humano. Ahora el remanente colocará el acento en el verdadero lugar, porque la salvación, el plan de salvación está centrado en la obra de Cristo, que está no en la tierra ahora, sino que está en el cielo, está vivo, no está en una tumba, está vivo y está presentando su propia sangre en nuestro favor. Por lo tanto, ¿verdad?, ese remanente restaurará las verdades del templo celestial. Vamos a avanzar. Bueno, y el versículo 20 en la sexta trompeta dice que a pesar de que hubo una gran mortandad, los que no murieron
no se arrepintieron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y esta es una cita de Daniel capítulo 5, versículo 4 y 23. Y recordemos que el capítulo 5 de Daniel es el capítulo que narra la caída de Babilonia. Babilonia cayó cuando el rey Belsasar y adoró con los vasos de oro del templo de Jehová. Imagínense, la verdadera adoración, los elementos que representaban el templo de Dios fueron usados para adorar a imágenes de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que no pueden ver, ni oír, ni andar. Por lo tanto, Babilonia merecía caer. Esta misma imagen, estos mismos metales, son otra vez mencionados en Apocalipsis 9, en la sexta trompeta, porque está describiendo el mismo evento que describe Daniel 5, la caída de Babilonia. Solo que Daniel 5 describe la Babilonia, la caída de la Babilonia literal del tiempo de Daniel. Pero Apocalipsis 9 describe la sexta trompeta, la caída de la Babilonia simbólica en 1798. Bueno, seguimos con la sexta trompeta, pero la segunda parte, que sería el éxodo del remanente. Y esto está en Apocalipsis 10, y yo no puse nada acá. La verdad es que no puse nada, porque mi idea es hablar del santuario, pero fíjense ustedes que solamente les menciono un detalle. ¿Qué pasa en el capítulo 10? ¿Qué ve Juan? Alguien que me pueda decir en sus palabras. Ve un ángel fuerte. ¿Ya? Que está envuelto en una nube, con un arcoíris sobre la cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Además tenía en su mano un librito abierto. Ya. Entonces ve al mismo ser glorioso que ve Daniel en el capítulo 10 al 12, ¿se acuerdan? Son las mismas características. Y es interesante, ¿verdad?, que estas características están presentes en el Hijo del Hombre de Apocalipsis 1. Su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Lo dice en el capítulo 1 del Hijo del Hombre resucitado, y lo dice aquí en el capítulo 10 también, de este ángel fuerte. Este ángel representa a Cristo. Esto lo dice Elena de White, pero también lo dicen teólogos bautistas, católicos, distintos teólogos, analizando las características de este ángel fuerte, digamos, afirman que este ángel es una figura de Cristo. ¿Por qué Cristo se presenta como ángel acá? Porque la palabra ángel en griego significa mensajero, y Cristo acá trae un mensaje, trae un libro abierto en su mano, un mensaje que debe ser proclamado por tierra, mar y tierra. Pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Y en el capítulo 11, ¿cuáles son los personajes que son allí como centrales? ¿Se acuerdan? Los dos testigos. Los dos testigos, muy bien. Entonces, piensen ustedes, un ser glorioso, angelical, que su rostro es como el sol, un ser lleno de gloria, y dos testigos celestiales con él. ¿Qué nos recuerda? Daniel 8:14. Sí, nos recuerda varias cosas, ¿verdad? Nos recuerda Daniel 8:14, nos recuerda Daniel capítulo 10 al 12, este varón glorioso, y los dos santos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 12:6 dice que después, aparte de este ser glorioso que estaba sobre las aguas del río, dice que hay dos santos, uno a un lado del río, el otro al otro lado del río, y nos recuerda el arca del pacto, como dice alguien, porque sobre el arca está la gloria de Jehová, pero a cada lado hay un ángel, ¿verdad? Un testigo celestial. Y también nos recuerda la transfiguración. Cuando Cristo resplandeció, su rostro fue como el sol, sus vestidos fueron relucientes, y aparecieron Moisés y Elías. Entonces, todas estas escenas están apuntando, ¿verdad?, a la escena del juicio final, cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Significa que estos capítulos 10 y 12 de Apocalipsis están llevándonos a este momento, al comienzo del juicio investigador. Si el capítulo 9, ¿verdad?, que era lo que veíamos, el capítulo 9,
veíamos que hablaba, ¿verdad? El capítulo 9 hablaba de la caída del papado, ¿cierto? El juicio contra Babilonia en 1798, justamente en 1798, lo que permite, ¿verdad?, el comienzo del juicio investigador en el lugar santísimo. Y que la sexta trompeta mencione el altar del incienso en el lugar santo. Entonces esto también nos muestra que la sexta trompeta comienza con todavía la presencia de Cristo en el lugar santo, pero la séptima trompeta ahora, entonces nos lleva a dos eventos. Uno es el éxodo del remanente, que debe salir de Babilonia, y es llamado por este ser celestial que es Cristo en gloria, con el librito. El librito es el mensaje que debe ser proclamado ahora al mundo. Pero hay una tercera parte de la sexta trompeta, que es la misión del remanente de restaurar la verdadera adoración. Y tenemos allí los dos testigos, ¿verdad?, del Apocalipsis. Y Apocalipsis 11.1 comienza con esta orden que se le da a Juan. A ver si alguien lo lee. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ya, entonces, ¿verdad? Dice que a Juan se le da una vara semejante a una caña de medir. Ustedes recuerdan que a Juan primero se le dio el libro. Nosotros lamentablemente tenemos nuestra Biblia cortada en pedazos, porque en la Edad Media se le ocurrió a un teólogo dividirla en capítulos, en el siglo XIII, y en el siglo XVI se le ocurrió a otro teólogo dividirla en versículos. Entonces nosotros pensamos que la Biblia es como una cajita de suerte, es como, digamos, esto, como practicar la bibliomancia, es como que yo me veo la suerte de la Biblia, veo un versículo y Dios ahí tiene que decirme algo, pero la verdad es que Dios me está diciendo algo en un documento, en un libro, en una revelación como el Apocalipsis, en una carta como las cartas de Pablo, en un sermón como Hebreo, y nosotros hemos perdido eso de poder leer todo un documento, todo un libro, porque pensamos que si leo el capítulo 11 de Apocalipsis es un mensaje completo, pero no es completo, porque nosotros vimos que parte del capítulo 11, el capítulo 10 y parte del capítulo 9 son un solo ay, la sexta trompeta. Por lo tanto, debiéramos leer la sexta trompeta como un solo bloque. Y eso significa que los capítulos 10 y 11 no están partidos, sino que vienen a continuación. Entonces Juan, primero el mensajero, el ser celestial, le entrega el librito para que lo coma. Es dulce en su boca, amargo en el vientre. Una vez que ocurre esto, entonces ahora a Juan le pasan una vara de medir. Y se le dice, ¿verdad? Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sí? Entonces hay tres cosas que él debe medir: el templo, el altar y a los que adoran en él. ¿Y qué significa medir? ¿Cuándo medimos? ¿Cuándo tomamos medidas? ¿Por qué habría que medir un templo? A ver. Para restaurarlo. ¿Juicio? Para restaurarlo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos los tres elementos que se debían medir y nos recordamos de cuando Josué y Zorobabel salen de Babilonia, ¿verdad? El templo estaba en ruinas y ellos tuvieron que restaurarlo. Pero antes de restaurarlo, ¿verdad? Debían tomar las medidas, ¿verdad? Sacar las medidas para calcular los materiales y comenzar la construcción. Y siempre que se va a construir algo o restaurar algo, lo primero es sacar medidas. Es típico que cuando vemos a algún edificio medio destruido y después de mucho tiempo hay gente que está sacando medidas, nosotros pensamos que lo van a restaurar. O si vemos un terreno vacío y en algún momento hay alguien que está tomando medida y marcando, inmediatamente nosotros nos imaginamos que va a ser restaurado. Y eso es lo que tenemos los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 40, ¿verdad? Del 40 al 48 tenemos la visión de la restauración del templo, que se le muestra en visión a Ezequiel, y comienza justamente cuando dice que ve a un varón con una vara de medir. Y este varón, ¿verdad?
dice cuyo aspecto era semejante al bronce, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y nos describe, ¿verdad?, que él comienza a medir. Y es interesante que esta visión del varón con la vara de medir lo ve al principio del año, y recordemos que el año comenzaba en el mes séptimo, a los 10 días de ese mes. Les pregunto, ¿en qué fecha le fue dada esa visión a Ezequiel de la restauración del templo? Yom Kippur. En el Yom Kippur, en el día de la expiación. Podríamos decir, ¿verdad?, equivalente a esa fecha. Ahora, Juan, cuando se le da la vara de medir, es después de haber comido el libro dulce y amargo. ¿En qué fecha hubo esa experiencia dulce y amarga para el remanente del tiempo del fin? 22 de octubre de 1844. Muy bien, en 1844, ¿verdad? En el Yom Kippur del tiempo del fin. Entonces, justamente todos estos elementos nos están recordando de que en Apocalipsis capítulo 10 y 11, digamos 9, 10 y 11, que es la sexta trompeta, está hablando de los eventos que ocurrían en el tiempo del fin, después de 1798, después de la caída del poder papal, cuando ahora hay libertad para restaurar la verdad, para predicar el Evangelio, porque la Inquisición, la prohibición de la Biblia, las persecuciones medievales, todo eso terminó, porque el enemigo, Babilonia, ha caído. ¿Mm? Bueno, y también tenemos otro texto, que es allí Zacarías. Recordemos que Zacarías es el profeta que vive en el tiempo de la restauración del templo con Josué y Zorobabel, y es él el que anima a los líderes para reconstruir. Y fíjense que comienza diciendo acá en el capítulo 2, 1 al 7, después, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano una caña de medir, y se le preguntó: ¿a dónde vas? Y él respondió: a medir a Jerusalén, para saber cuál es su anchura y cuál es su longitud. Y dice que hay una orden que se le da, dice: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Huid de la tierra del norte, o sea, de Babilonia, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Este lenguaje, ¿verdad?, nos recuerda ese éxodo del remanente que salió de Babilonia con el propósito de restaurar Jerusalén. Entonces, Jerusalén y el templo. El remanente del tiempo del fin debe cumplir una labor similar a la que cumplieron esos personajes en ese tiempo, un tiempo posterior a Daniel. Bueno, pero también tenemos acá, ¿por qué debe ser restaurado el templo celestial? Porque el cuerno pequeño, se nos dice en Daniel 8:11, que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él quitó el continuo, el ministerio continuo, la obra de Cristo en el lugar santo. Y no solamente la función que cumplía en el santuario celestial, sino también el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por lo tanto, si el cuerno pequeño, digamos, quitó a Cristo el ministerio intercesor y lo sustituyó por una intercesión a través de los santos, de la Virgen, de la indulgencia, etc., y el santuario celestial fue echado por tierra, y esto fue durante los 1260 años. Entonces, cuando terminan los 1260 años del periodo de supremacía del cuerno pequeño, debe levantarse el remanente para que restaure estas verdades que el cuerno pequeño echó por tierra. Bueno, ahí tenemos lo mismo que yo había dicho, ¿verdad? Después de que ve esta obra del cuerno pequeño, la pregunta es hasta cuándo, ¿verdad?, el cuerno pequeño va a actuar y cuándo Dios va a comenzar a restaurar. Y la respuesta es hasta 2060 de mañana, y luego el santuario será purificado. Y alguien nos recordó que la palabra hebrea aquí es nizdak, que no solamente significa ser purificado, sino también ser vindicado, ser restaurado, ¿verdad? Toda esa terminología está implícita en esta palabra. El santuario celestial comenzará a ser restaurado
en 1844, al final de los 2300 tarde y mañana. Significa que habrá un remanente en ese tiempo que predicará estas verdades. Veamos la siguiente. Pero también dice que debe medir el templo, el altar y a los que adoran en él. ¿Qué significará medir personas? Juicio. ¿Será que hay una estatura mínima para entrar al cielo? ¿O no? ¿Julio? Juicio. Juzgar, ¿verdad? No, por favor. Bueno, entonces ahí tenemos que Jesús en el Sermón del Monte, es un ejemplo, uno de los tantos, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida o con la vara que midáis seréis medidos. Por lo tanto, medir a las personas significa juzgarlas. Ahora también, como el juicio bíblico tiene un carácter vindicativo, medir a los que adoran no significa condenarlos, sino que significa restaurarlos también, vindicarlos. Es el juicio investigador, es el juicio en favor de los que adoran en él. Ahora la pregunta, ¿cuándo era vindicado los tres elementos que nosotros habíamos mencionado acá, verdad? En el capítulo 11, versículo 1, que dice: mide el templo, el altar y a los que adoran en él. ¿Cuándo estos tres elementos eran vindicados, restaurados, medidos, juzgados, restaurados? ¿En qué momento? El día de la expiación. En el día de la expiación, Yom Kippur. Muy bien, veamos en Levíticos capítulo 16, versículos 33, que es la conclusión, ¿verdad?, de toda la ceremonia que se hacía en ese día. Levíticos capítulo 16, versículos 33, perdón, 33. Ahí lo tenemos. A ver, ¿quién lo quiere leer? Puede ser en la Biblia o aquí en la misma pantalla, como gusten. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. ¿Es el 33? Es el 23. Ah, el 33. 33. 33. 33. Y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y todo el pueblo de la congregación. Ya. Entonces dice que en conclusión, este versículo ya es la conclusión de todo el ceremonial del día de la expiación, dice que el sumo sacerdote hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. Los teólogos piensan que la frase santuario santo se está refiriendo acá al lugar santísimo y el tabernáculo de reunión se está refiriendo al lugar santo. O sea, estas dos frases están involucrando al templo en total, ¿verdad?, al edificio completo. Luego dice: también hará expiación por el altar. Un segundo elemento, el único mueble que menciona, ¿verdad?, en forma separada del templo. Y luego un tercer elemento, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y los sacerdotes y el pueblo de Dios, de Israel, eran los que adoraban en ese templo. Por lo tanto, se debe medir el templo, el altar y a los que adoran en el templo. Es lo mismo que dice en Apocalipsis 11, versículo 1, está acá en Levíticos capítulo 16, 33, cuando resume lo que se hace en el día de la expiación. Por lo tanto, en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11 se nos está hablando del día de expiación antitípico, el día de expiación que se llevará a cabo en el cielo, antes que Cristo venga, para poner fin al calendario litúrgico, para poner fin a la historia del cristianismo. Bueno, ahora hay un detalle más. Lean ustedes en el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 11, entre paréntesis, el teólogo católico que más sabe de Apocalipsis, no es católico, él es anglicano de la Universidad de San Andrews, que no es la misma Andrews nuestra, ¿verdad? Este teólogo se llama Richard Bauckham y él dice que este capítulo 11
es un comentario y una explicación de Daniel 8:14. Él dice que aquí claramente es una explicación de Daniel 8:14, de los 2300 tarde y mañana. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque lo dice un teólogo de otra denominación. Bueno, ¿qué dice el 11, versículo 2? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ya. Entonces, el patio, recuerden que el templo, Apocalipsis no habla del tabernáculo, sino del templo, y el templo en tiempos del Nuevo Testamento, el templo que conoció Juan, tenía 3 atrios. El atrio de los sacerdotes, ¿verdad? El atrio de las mujeres, que también podía entrar el pueblo, y el atrio de los gentiles. Y dice, el atrio que está afuera, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hallarán por 1260 días. En realidad, acá las formas verbales permiten traducir que ellos habían hollado el patio por 1260 años. Y se refiere, ¿verdad? En este caso, los gentiles simboliza al poder que persiguió durante 1260 años, el cristianismo apóstata, ¿verdad? El cristianismo medieval apóstata, que tuvo la supremacía por 1260 años, ellos no son parte de los que adoran en el templo, sino son llamados gentiles y están fuera en el atrio de los gentiles y ellos no deben ser medidos. ¿Y qué significa que no deben ser medidos? No deben ser juzgados. No deben ser juzgados, porque el juicio No participan en que el comenzó juicio. en 1844 es solamente para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los gentiles deben ser juzgados después, ¿verdad? Durante el milenio. Ahora, fíjense que aquí cuando dice los gentiles, los dispensacionalistas piensan que son literalmente los no judíos. Ellos piensan que los que adoran el templo se refiere al templo restaurado en Jerusalén literal, y los adoradores son judíos literales, y los gentiles son gentiles literales. Sin embargo, ¿verdad? Si nosotros tomamos el sermón de Cristo, en Lucas capítulo 21, Jesucristo allí cuando anuncia la destrucción de Jerusalén, y luego de la destrucción de Jerusalén pasa a la persecución medieval que nos lleva hasta las señales astronómicas. Miren, a ver. Leamos el versículo, desde el versículo 21 hasta el versículo 24, o mejor hasta el 25, del 21 al 25, a ver quién lo puede leer. Lucas 21 al 25. ¿Se escucha? Yo escucho. El 21 al 25, dice. Sí. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, los que estén en el campo no entren a la ciudad. Este será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra ese pueblo. Caerán al filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ello. Habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Ya. Ustedes se dan cuenta que allí está describiendo la persecución medieval que llega hasta el tiempo de las señales astronómicas. Porque en torno a 1798, cuando termina el periodo de la supremacía papal y la persecución de los santos, ocurren señales en el sol, en la luna y la estrella. Y es interesante que el versículo inmediatamente antes de describir la señal astronómica, el 24, dice que los santos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén
será hollada o pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esos tiempos son tiempo, tiempo y medio tiempo. Y cuando acabe ese periodo, según Daniel capítulo 12, versículo 6, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿verdad? Todas estas cosas serán cumplidas. Por lo tanto, los gentiles pasan a ser un símbolo, una figura del cuerno pequeño. Y los santos, que son hollados, es el pueblo de Dios. Jerusalén, ¿verdad? Ahora es la Jerusalén espiritual, no la literal. Lo mismo que en Apocalipsis capítulo 11, cuando dice que el patio que está fuera del templo no lo midas, ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Aquí habla de hollar Jerusalén, allá habla de hollar la santa ciudad. Y se acuerdan que en Daniel capítulo 11 dice que el cuerno pequeño pisará, hollará a las estrellas del cielo, las echará a tierra y las pisoteará. O sea, el hollar, el pisotear, es la obra que hace el cuerno pequeño contra los santos de Dios. Porque las estrellas de los cielos en Daniel pasa a representar a los santos. Son los santos que finalmente brillarán como las estrellas del cielo. Y dice que cuando el ángel interpreta en Daniel capítulo 8, dice que este será un rey que perseguirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así que las estrellas del cielo que son pisoteadas se refiere a la persecución medieval durante los 1260 años. Y Jesucristo lo interpreta en Lucas de esta manera, y en Apocalipsis 11 otra vez alude al lenguaje de el perseguir a los santos, pisotear la santa ciudad, ¿verdad? Y por un tiempo, un plazo determinado, en este caso los 1260 años. Bueno, vamos a continuar. Ya, aquí hay como un resumen de lo que hemos dicho, ¿verdad? De acuerdo a Daniel 7, después de la supremacía del cuerno pequeño, después de los tiempos, medio tiempo, después de 1798, comienza el juicio celestial, ¿verdad? Daniel 8 nos dice la fecha, que sería 1844. Daniel 7:22 nos dice que este juicio sería a favor de los santos. Y Apocalipsis 11 confirma que solamente los santos serán medidos, ¿verdad? ¿Cuándo? Inmediatamente después de la experiencia dulce y amarga, 1844, y de la herida de muerte de la Babilonia medieval en 1798. Entonces aquí vemos cómo Apocalipsis y Daniel están hablándonos del mismo tema y por ese motivo están usando un lenguaje en común. Bueno, aquí tenemos más o menos lo mismo, ¿sí? Voy a avanzarla, es más o menos lo mismo, ustedes lo pueden... Bueno, y recordemos que Dios también envió 2 testigos a sacar a Lot y su familia de Sodoma, antes de que Sodoma fuera destruida, porque dice en el capítulo 11, versículo 7, dice que, en el versículo 8 en realidad, dice que la bestia que sube del abismo para hacer guerra contra los 2 testigos, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y en Sodoma también hubo 2 testigos y también hubo un remanente que salió de Sodoma. En Egipto también hubo 2 testigos, Moisés y Aarón, que fueron ante Faraón, y también ellos sacaron un remanente de Egipto, ¿verdad? Bueno, entonces Dios sacó remanentes de Egipto, liderado por 2 testigos. Dios sacó remanentes de Babilonia en tiempo de Daniel, ¿verdad? A través de 2 testigos, Josué y Zorobabel. Dios sacó un remanente de Sodoma, que se me olvidó decir, a través de 2 testigos celestiales. Y Dios, entonces en Apocalipsis, anuncia que en el tiempo final, en la 6ª trompeta, después de la caída de la Babilonia simbólica, Dios también sacará un remanente, ¿verdad?, para que restaure la verdadera adoración, liderado por 2 testigos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la 7ª trompeta viene inmediatamente después del segundo ay, o sea, después de la 6ª trompeta. Elena de White lo interpreta así. Bueno, antes de leer esto, vamos a leer la 7ª trompeta, los versículos 15 al 18 en Apocalipsis 11, 15 al 18. Leámoslo.
¿Qué dice allí? A ver, alguien lo va a leer y vamos a tratar de hacer una comprensión de lectura simple, no tratar de interpretar lo que pueda significar, sino comprender lo que está diciendo el texto. Leo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Hasta el 18? Sí, Y entonces se ahí airaron tenemos, las perdón, naciones. hasta el 17, dejémoslo hasta el Ya, 17. ya. ¿Qué está anunciando o qué ocurre en el cielo cuando suena la séptima trompeta? Recordemos que aunque la trompeta y los sellos muestran eventos que acontecen en la tierra, afectan a la tierra, la verdad es que los sellos están en el libro celestial, en el santuario. Los sellos son abiertos en el cielo y las trompetas son tocadas en el cielo, en el santuario celestial. Repercute en la tierra, ¿verdad? Anuncia eventos que ocurren en la tierra. Pero ¿qué pasa en el cielo cuando se toca la séptima trompeta? Se acaba el juicio. No, no es lo Hay que dice alabanza, acá. hay voces en el cielo. Hay alabanzas, ¿sí? ¿Pero por qué son las alabanzas? El reino es dado a Cristo. El reino es dado a Cristo, ¿verdad? Cristo recibe el reino. Muy bien, eso es lo que dice. Hubo grandes voces en el cielo que dicen, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando dice Amén. los reinos, el original en griego está en singular, dice el reino, pero el sustantivo reino acá en este texto es un sustantivo de acción. Literalmente debiéramos traducir el reinado del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿acaso Cristo no era el rey de este mundo? Se gana el derecho. Al terminar el juicio, él se ganó el derecho. Claro, él recupera este derecho, ¿sí? Porque la verdad es que Satanás usurpó el reino del mundo que se le dio originalmente al primer Adán. El primer Adán sin pecado recibió el dominio sobre toda la tierra y potestad y señorío sobre los animales, los peces del mar, las aves de los cielos. Ese dominio, ese reino que tuvo el Adán antes de la caída, lo perdió cuando cayó en Génesis 3 y quedó en las manos de Lucifer. Por eso es que Pablo dice que Satanás es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo. Jesucristo lo dice en Juan capítulo 12 también. Jesús dice también que mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el que reina en este mundo es el enemigo de Dios. Si Cristo fuera el rey de este mundo ahora, no estaríamos en cuarentena, no habría una mortandad, no habrían guerras, no habrían asesinatos. Entonces el que está reinando en este mundo es un príncipe del caos. Pero finalmente el cielo se goza porque Cristo recuperará el reino. El reinado del mundo ha vuelto a ser del Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y fíjense Amén. que después los 24 ancianos no pueden quedarse, digamos, inmunes a esto, a esta maravilla que ocurre con la séptima trompeta, y dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. O sea, los ancianos también participan en esta alabanza y en esta adoración a Dios porque ahora Él comenzó a reinar. Ya el reino fue quitado de las manos de Satanás. Y el 18 dice, no, 17. Bueno, ese es el 17. Entonces nosotros vemos acá que el toque de la séptima trompeta está anunciando el comienzo del reinado de Cristo. ¿Nosotros tenemos alguna profecía en Daniel que nos muestre cuando Cristo reciba el reino? Daniel 12:1.
Sí, pues sí, está en el 7. Sí, está en el 7. En el 7, 13, 14. A ver, veamos lo que dice Elena de White sobre esto. El conflicto de los siglos, página 534. ¿Alguien lo puede leer, esta cita? Aquí en la He pantalla. aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta ancianos de grande edad, y viéndole, hiciéronle llegar delante de él, y fuérele dado, señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Daniel 7, 13 y 14. La venida de Cristo, descrita aquí, no es la segunda venida de la tierra. Él viene al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Conflicto del siglo 534. Entonces, ¿verdad? Aquí, y yo pongo esta cita para que ustedes vean que mi interpretación está en armonía con Elena de White, pero la verdad es que el texto bíblico mismo se está interpretando. Claramente, la séptima trompeta suena cuando acaba la gracia, cuando Cristo termina su obra de intercesión en el santuario celestial, cuando termina el juicio investigador, ¿verdad? En ese momento, Cristo, de sumo sacerdote, pasa a tomar el papel de rey. En ese momento recibe el reino eterno. Esto tiene una connotación cósmica. El juicio, el día de la expiación que está anunciado en el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿verdad? Ese día de expiación no es algo localizado en un templo judío literal en la tierra de Palestina literal. Esto, ¿verdad?, es la restauración del universo entero. El pecado que puso en duda el carácter de Dios ante el universo entero, ahora, ¿verdad?, hace que Dios ya no tenga ningún cuestionamiento, porque Dios abrió los libros de par en par y les dijo a todos los seres no caídos, mírenlo por ustedes mismos examinen los libros. Y ahora todo el universo alaba a Dios porque Cristo ha recuperado ese reino, el reino de la tierra y el reino del universo. Así que podemos decir que lo que el día de expiación representaba, aunque tenía un carácter bastante amplio, porque en realidad no era el perdón de una persona, sino el perdón de todo el pueblo, y no era el perdón de un día de pecado, sino de todo el año, y el día de la expiación terminaba con alegría, ¿verdad? Ese día de expiación estaba apuntando a algo mucho mayor, estaba apuntando a la restauración de todo el universo, del pecado, de la rebelión que comenzó en el cielo y se traslada a la tierra en Génesis 3. La solución a todo aquello, ¿verdad? El precio de esa solución fue dado en la cruz, pero la conclusión de esta obra es cuando termine el juicio investigador. Bueno, vamos a continuar. Y luego, bueno, la verdad es que esto no... Bueno, lo vamos a mencionar, el versículo 18, ahora lo vamos a leer, del capítulo 11, que es parte de la séptima trompeta, versículo 18. A ver si alguien lo lee. Pero no incluyas el atrio exterior del templo. No, 11, 18. Perdón. 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ya. Entonces dice que se airaron las naciones. ¿Cuándo? Cuando Cristo recibe el reino. Se airaron las naciones en la tierra, pero viene la ira de Dios. Luego el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a los santos. La verdad es que estos 4 eventos que están acá son el resto del Apocalipsis, porque los capítulos 12 al 14 muestran la ira del dragón. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra al remanente final, ¿verdad? Ahí está la marca de la bestia, la imagen de la bestia, y el dragón actúa a través de bestias que representan naciones.
las bestias con las cabezas y los cuernos representan naciones. Por lo tanto, cuando dice que la séptima trompeta, Cristo comienza a reinar en el santuario celestial, aquí en la tierra se airan las naciones, pero dice, y tu ira, la ira de Dios, ha venido. El capítulo 15 al 18 habla de las 7 plagas que son la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y luego dice, y ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Apocalipsis 19 y 20 dice que ahora llega el juicio de los impíos. El juicio a los impíos se hace cuando están muertos, ¿verdad?, durante el milenio. Y el capítulo 20, versículo 12, dice que los muertos resucitaron para ser juzgados. Y después dice que el último evento de la séptima trompeta es que ha llegado el tiempo de darle el galardón a los santos. Y Apocalipsis 21 y 22 muestra la Nueva Jerusalén, que es el galardón a los santos, y la palabra galardón solo aparece en la séptima trompeta y en Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Así que tenemos que las 4 secciones que nos faltan del Apocalipsis, dijimos que eran 7 secciones, las 4 siguientes están anunciadas aquí en el santuario celestial, en este cántico que cantan los seres celestiales en el lugar santísimo cuando se termina el juicio investigador. O sea, Apocalipsis está completamente vinculada con el santuario celestial y la profecía del Apocalipsis con los eventos salvíficos, con los eventos que tienen que ver con el plan de salvación. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar solamente esta visión de Elena de White, que es una visión que ella tuvo en 1849 sobre la séptima trompeta. A ver si alguien lo puede leer. Esto está en Primero Escrito, páginas 36 y 37. ¿Alguien podría leer allí? Al principio, el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Walden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían unas a otras. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están... Hay una cosita que no me deja ver. Ya, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Gracias, hermano. Mire, yo solamente quiero señalar esta parte. Todo el contexto en realidad me interesa, pero dice ella, vi que la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían unas a otras. Y describe que la ira de Dios son las 7 postreras plagas. O sea, Elena de White está explicando una visión que le fue dada en 1849 que coincide plenamente con lo que estamos diciendo. La cita continúa, pero vamos a saltarlo, ¿verdad? Y terminamos con esta cita del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:8, donde dice, y si la trompeta no da un toque claro,
¿quién se va a preparar para la batalla? La verdad es que tanto los caballos del Apocalipsis, de los sellos, como también las trompetas de guerra, son símbolos que se utilizan en medio de un conflicto. Y Apocalipsis revela un conflicto cósmico. Hay dos bandos, y nosotros pertenecemos al bando de Dios. Y la trompeta justamente era el instrumento que podía despertar al ejército de Dios para pelear la batalla final. Y Pablo dice que si la trompeta nos da un toque claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos prepararemos para la batalla? Es necesario, ¿verdad?, conocer estas verdades del santuario, y ustedes ven cuán impregnado del santuario está el Apocalipsis. En realidad está entrelazado en el lenguaje del santuario, tanto lo que ocurre en el cielo está en el escenario del santuario celestial, como también lo que ocurre en la tierra. Todo lo que ocurre en la tierra y que representa toda la historia de la salvación está dado en el lenguaje del santuario. Si nosotros ignoramos el santuario, el Apocalipsis será imposible entenderlo. Y es por eso que el santuario es un misterio para muchos cristianos, porque ignoran el santuario. ¿Mm? Eso sería el tema. A ver, me parece que sí, esa es la última. ¿Mm? Ese es el tema de hoy. Ustedes vieron que abarcamos mucho contenido, y la verdad es que lo tuvimos que hacer porque nos quedan dos. Hoy es miércoles, parece, ¿o no? O miércoles. Y nos quedan 2 días, mañana y pasado, para terminar. Y en esos 2 días vamos a ver la segunda mitad del Apocalipsis. Vamos a dividir la segunda mitad en 2 partes. Pero como les digo, esto no es interpretar todo el Apocalipsis ni capítulo por capítulo, sino más bien los tópicos que tienen que ver con el santuario. Si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta, lo puede hacer. Sí, Pastor, hola, buenas noches. Buenas noches. Pastor, quería hacerle una consulta. Estaba viendo aquí, no sé si llamarlo contraste, en cuanto al séptimo sello, donde hay un silencio, y la séptima trompeta, donde ese silencio se rompe, en donde el cielo estalla de alabanza. ¿Podemos relacionar esos dos eventos, el séptimo sello con la séptima trompeta, Pastor? Podría ser. El séptimo sello todavía no está claramente entendido en el mundo cristiano, ni adventista ni no adventista. Hay varias cosas que podemos decir del séptimo sello, pero todavía, ¿verdad?, hay un misterio. En mi libro de las trompetas yo interpreto el séptimo sello justamente como el comienzo del juicio investigador, vinculado con el comienzo del juicio investigador. Y es por eso el silencio, o sea, están todos expectantes en cuanto, digamos, a la investigación del pueblo de Dios en ese aspecto, ¿verdad? Claro, si recordamos que los 7 sellos están puestos en el libro que está en la mano del Padre y que el Cordero logra tomar, entonces cuando se saque el último sello, allí se va a poder abrir el libro. Y la apertura de los libros significa el comienzo del juicio. En Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este libro que está en la mano del Padre y que lo toma el Cordero, va a estar cerrado mientras tenga un sello, porque si tiene un sello no se puede abrir. Pero cuando el Cordero rompe el séptimo, el último, entonces significa que ahora, ¿qué viene después de romper el último sello? Se abre el libro. Abrir el libro, abrir el libro. Es como lo que esperamos. Claro. Si me llega un sobre, una carta a la casa y yo rompo el sobre, ¿qué esperan que haga después? Que saque la carta, ¿verdad? Entonces si el Cordero comienza a romper un sello, 2 sellos, 3 sellos, rompe el séptimo. Esperamos que abra el rollo. Y abrir el rollo significa dar comienzo al juicio. Por lo tanto, al parecer el séptimo sello, al romperse, hay un silencio de expectación porque significa que comenzará el juicio. ¿Mm? Okay. Y cada vez que Dios entra al lugar santísimo, significa que Dios va a juzgar. Acuérdense Habacuc 2:20. Jehová entró a su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay un silencio, ¿verdad? Porque Dios va a actuar, Dios va a juzgar desde su templo.
Amén. Gracias, pastor. ¿Es el silencio de media hora? Claro, ese silencio dura como media hora. Ya. Yo tengo una pregunta, pastor, que en Apocalipsis 11:18 se habla, ¿cierto?, que se va a juzgar a los muertos. Pero ¿en dónde figura de que antes hay una pequeña resurrección? Antes de esta resurrección. Sí, no, acá no es el tema de las trompetas. Ya, pastor. Sí, es en Apocalipsis 1:7 donde habla de que cuando Cristo venga, también los que lo traspasaron le verán. Le verán, pero sí. no es acá. ¿Ah? Ya. Pastor, si esa media hora es profética, ¿cuánto será el tiempo que debe ir aproximado? Más o menos como 30 minutos. Poco menos porque es como media hora. No es media hora exacta. Pero es literal. Es profética. Es literal. Ah, literal. Sí, es literal. Sí. Okay. Hermano Gámez. Active su micrófono. ¿Levantó la mano hermano Gámez o no? A ver. Ya, Sí, ahora sí. sí. ¿Cómo está? Bueno, ahí me escuchan. Sí. Bueno, yo quisiera decir que los chilenos tienen un privilegio muy grande, que es tener un teólogo escritural como Héctor Urrutia, y que la explicación que acaba de dar él no se lo va a dar un teólogo del mundo entero, y que Héctor es reconocido en la Asociación General por grandes teólogos, y que nosotros debemos agradecerle al Señor por tener una persona que Dios le reveló de una manera clara, sencilla y escritural para explicar el asunto del santuario. Yo quiero agradecer a Dios por haberlo conocido a él, y porque gracias a él, después de 33 años, entendí las trompetas. Una vez me pasaron un libro con 9 interpretaciones acerca de las trompetas. Me leí 10 comentarios de Daniel, 10 comentarios de Apocalipsis de los mejores teólogos adventistas. Le puedo asegurar, hermano, que lo que ustedes acaban de escuchar, tienen que alabar y dar gracias a Dios. Y hermanos, nosotros somos llamados a predicar el mensaje del tercer ángel, que es una invitación a entrar al lugar santísimo por la fe en la vida perfecta de Cristo y en su sangre plenamente expiatoria, y a tener una comunión íntima y personal con Dios como la tuvo Jesús cuando vivió aquí en la tierra. Y así como Dios le reveló a nuestro hermano Héctor, la verdad es revelado, porque Dios nos dio el mismo espíritu. Así que, hermanos, aprovechemos esta oportunidad y demos gracias al Señor. Y yo, pastor, porque a mí ha sido una persona muy influyente en mi vida espiritual, y yo te agradezco por ser mi amigo. Que Dios te bendiga mucho, querido. Gracias, hermano. Amén. Alguien había dicho que quería hacer una pregunta más. Pastor. Recién lo vi, ¿sí? Tengo dos consultas en realidad. Una es si el segundo ay, que sería la sexta trompeta, tiene que ver con el ay de Mateo 24, que creo que se leyó, pero no sé si se lo relacionó. Y mi otra consulta es si Apocalipsis 11 empieza con el día del juicio, que está en 1844, cuando es llamado a medir y restaurar, ¿cómo es que luego pasa a un suceso anterior, que es lo de los 1260 días? Sí, bueno, eso tiene que ver con la traducción de los verbos. La verdad es que en castellano no existen todos los tiempos y modos verbales que existen en griego. Acá, cuando nosotros lo leemos, ¿verdad? Pareciera
si leemos el 11.2, ya el 11.1 de Apocalipsis nos dice que Juan debe medir el templo, el altar y a los que adoran en él, y el versículo anterior, ¿verdad? Que aquí nos lo dejaron en el capítulo 10, pero sabemos que es de corrido, se le ordena comer el librito y ocurre el chasco, que representa 1844. Entonces asumimos que en el 11.1, cuando mide, es lo que viene a partir desde 1844, medir el templo, el altar y los que adoran. Pero el versículo 2 del capítulo 11 se le dice que el patio que está afuera no lo mida porque dice, ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad. Entonces pareciera que los 42 meses durante los cuales van a hollar la santa ciudad son posteriores a 1844. Pero la verdad es que el verbo, cuando dice ha sido dado a los gentiles, da a entender que, o sea, nos está llevando al pasado. Yo ahora no tengo aquí, pero puedo buscarlo mañana, verlo en griego, ponerle una diapositiva allí, el tiempo, el modo verbal, y ver cómo se debiera traducir en forma ideal. ¿Mm? Esto es como un flashback, como que está llevando de que no debe ser medido porque fue entregado en el pasado y fue pisoteado en el pasado durante ese periodo. ¿Mm? No está diciendo que esto va a venir posterior al tiempo de la medición. No debe ser medido porque ya hizo algo malo, tiene antecedentes. Los antecedentes son los 42 meses en los cuales oyó la Santa Ciudad. Ah, bien, bien, gracias, porque no podía relacionar, digamos, sí, con los tiempos. Y bueno, la otra consulta era sobre el ay de Mateo 24, que es el capítulo profético del tiempo del fin. Se lo puede relacionar con la sexta trompeta. ¿Cómo Bueno, se relaciona? yo pienso que no, porque cuando dice ay de las que creen en aquellos días, se está refiriendo al tiempo de persecución, ¿verdad? Tanto digamos, lo que ocurre el año 70 como especialmente, ¿verdad?, en el contexto, y sobre todo Lucas lo aplica a los 1260 días. Y en cambio la sexta trompeta comienza cuando termina ese periodo, comienza en 1798. Y sabemos que la sexta trompeta termina cuando acaba la gracia. O sea, si nosotros pudiéramos hacer una línea de tiempo, diríamos que la quinta trompeta abarca los 1260 días, la sexta comienza cuando termina ese periodo, 1798, hasta que acabe la gracia, y la séptima comienza cuando acaba la gracia y Cristo recibe el reino, y no termina. La séptima trompeta en realidad sonará por la eternidad, porque la Nueva Jerusalén es un lugar donde viviremos por los siglos de los siglos. Claro, no lo relacionaba con la séptima, sino con la sexta. Claro, en este caso coincidiría con la quinta. Con la quinta, ajá. Sí. Bien. Y bueno, ya que estamos ahí con ese tema, ¿cuál sería la abominación asoladora? Porque hay varias interpretaciones, que es sería como la señal para salir definitivamente de la ciudad. Bueno, la abominación desoladora sería, digamos, el papado durante los 1260 días. Abominación en realidad significa algo detestable, abominable, y asoladora significa perseguidora, quebrantadora. Es un poder perseguidor que se manifiesta. Y ese poder perseguidor representa a Roma en sus dos fases, como Roma imperial y como Roma papal. Abominación desoladora pasa a ser como un sinónimo del cuerno pequeño, de Daniel 8. Más que describir la estructura al cuerno, está describiendo la obra del cuerno. Cuando se habla de abominación desoladora, está describiendo lo que el cuerno hace. Es una obra abominable y una obra desoladora. Y la abominación tiene mucho que ver con la idolatría en el Antiguo Testamento, y sabemos que el sistema papal es un sistema idólatra. Es como Babilonia construyó una falsa adoración, ¿verdad?, que compite con el templo verdadero de Dios, que es la verdadera adoración, y de hecho Babilonia profanó el templo y llevó los vasos del templo. Así comienza Daniel,
y termina la historia de Babilonia cuando ellos usan los vasos del templo para su falsa adoración. Entonces, Babilonia es una abominación desoladora, la Babilonia literal, y también la Babilonia de la era cristiana. Pastor, Muchas gracias. Pastor, solamente quizás mencionar, escuchando al pastor Sergio Olivares, que vino hace un tiempo aquí, él puede estar con nosotros, que fue profesor de ambos, ¿cierto? Sí. Él le gustaba traducir la abominación desoladora como la abominación que produce desolación. Porque claro, porque cuando uno le da la interpretación de que quienes confían en lo que ofrece Babilonia, la Babilonia religiosa, están desolados porque no están confiando en la sangre de Cristo, o en Cristo como mediador, sino que prefieren lo que le ofrece Babilonia. Y ahí ellos quedan desolados. A mí me gustaba esa traducción que él hacía, la abominación que produce desolación. Solo eso. En realidad, tanto en griego como en hebreo, desoladora no es un adjetivo que describe algo, sino que es un verbo en participio. Y una traducción bien literal sería abominación que causa desolación. Un poder perseguidor, inquisidor. Hermano Héctor. Buenas noches. Hermano, mire, tengo una consulta que quizás podría ser un poco obvia, pero dice relación con, y usted mencionó mucho la restauración de las verdades. Entonces, quisiera saber la definición que usted le da a las verdades, porque podemos entender, como lo mencionó recién el hermano Orlando Gámez, que es la justificación por la fe, la sangre expiatoria de Cristo, o podemos entenderlo también como el mensaje de los 3 ángeles, o los hitos antiguos que menciona Elena de White, ¿verdad? El templo, la no mortalidad del alma, el sábado y la santa ley. Entonces, no sé si es todo lo mismo, o hay algo, o qué definición le da usted a esas verdades que hay que restaurar. Bueno, el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, dice, y también dice que echó por tierra el lugar de su santuario. Entonces, es tanto el santuario que debe ser restaurado como la verdad. Y el santuario es la verdad del templo, ¿verdad? El templo celestial, el verdadero lugar donde Cristo intercede por nosotros, porque la Iglesia Católica trasladó la adoración a la tierra. Acá está el sumo pontífice, aquí están los líderes, se llaman sacerdotes, el sacrificio continuo en la misa, que le llaman el sacrificio de la misa, que se hace continuamente cada domingo, y toda la terminología, ¿verdad?, está sustituyendo el santuario celestial, lo que Cristo hace allá. La adoración es central en toda la Biblia, y el santuario es el lugar de adoración, como el sábado es el tiempo de adoración. Ahora, echar por tierra la verdad tiene un sentido más amplio y tiene que ver con el verdadero plan de salvación, que incluye la justificación por la fe, ¿verdad? Incluye la obra de Cristo en el santuario celestial, incluye el juicio final, incluye la verdad del sábado, de la inmortalidad del alma. Yo diría que es bien abarcante, aunque no es un tema que yo me he dedicado a estudiar, o sea, no puedo hablar en forma exhaustiva, pero sí lo que veo es que está abarcando todas esas verdades que el cuerno pequeño opacó, oscureció, y que después que terminó el periodo de supremacía, el cristianismo comenzó a redescubrir. El revivimiento que se produce en el mundo entero y el descubrimiento, principalmente el estudio de Daniel y Apocalipsis, fue, ¿verdad?, una restauración de la verdad. Héctor, tengo una duda. ¿Sí? Perdón. Sí, yo tengo una duda. Hable, yo tengo una duda, Héctor. Ya, a ver. Rodrigo y después Alfredo, ¿sí? Sí, tú mencionaste temprano el tema de los 2 testigos ayudando a el pueblo de Israel a salir de Egipto con Moisés y Aarón. ¿Tú podrías elaborar un poco el tema de los 2 testigos, o sea, del remanente ese que tú mencionas, que sale ahí con ellos? Ya. Eso no me quedó un poco muy claro. Esto yo lo explico en detalle en mi libro de las trompetas, que los 3 ayes del Apocalipsis, que me imagino que la mayoría tienen, porque ya se me agotaron. Sí, yo lo tengo. Sí, ahí yo lo explico bien.
La verdad es que para mí es un tema que me apasiona porque esto es muy claro, ver la analogía entre los distintos remanentes del Antiguo Testamento con el remanente del tiempo del fin. Y no me acuerdo con quién de ustedes, parece que con Mario Hidalgo hablábamos, que también hay otro remanente y un nuevo éxodo, ¿verdad? En el futuro. Entonces, Dios siempre opera usando la misma forma, el mismo método, y esa analogía hace que se nos quede en la memoria y que podamos entender el futuro a la luz del pasado. Entonces, Dios, cuando rescató a su remanente fiel de Sodoma, una nación corrupta, Dios trajo una destrucción sobre esa ciudad. Pero antes de eso, el Señor envió 2 testigos para que rescataran, ¿verdad?, a la familia de Lot. Ahora estos 2 testigos aparecieron con un tercer ser glorioso. ¿Se recuerdan ustedes que ve a 3 forasteros de Abraham? Y estos 3, uno de ellos se quedó con Abraham, y este ser conocía el futuro y le vino a hablar de la destrucción de Sodoma, y allí se produce un juicio investigador antes del juicio ejecutivo sobre Sodoma. Y en este juicio investigador Dios le da a conocer a sus siervos lo que él va a hacer. Y Adán comienza a cuestionar y a preguntar y a regatear, ¿verdad?, como buen judío, y le dice, pero si hubieran 50, 40, 30, ¿lo recuerdan? Bueno, entonces vemos un juicio investigador que lo dirige el ser que es Dios, porque después le llama Yahvé, después le llama Jehová a este ser, y los 2 testigos que están con él, ellos se van a Sodoma y sacan al remanente, que es la familia de Lot, y después destruyen Sodoma. Y este patrón se repite en el resto de los remanentes que nosotros vemos. Un juicio investigador, después un juicio ejecutivo, el remanente que sale. Cuando nosotros vemos en Egipto, en la historia posterior, hubo un pueblo, el pueblo de Israel, que estuvo cautivo en Egipto y fue oprimido. Sabemos que fue oprimido, ¿verdad?, por los egipcios durante un tiempo que fue profetizado a Abraham. A Abraham se le profetiza que su pueblo estará sufriendo 430 años en Egipto. Cuando se cumple el plazo, el periodo profético, entonces ahora Dios manda 2 testigos ante Faraón, que son Moisés y Aarón, y le van a decir que deje salir a su pueblo. El remanente que sale de Egipto es el pueblo judío, que está cautivo allí. Ellos salen de Egipto y también Dios destruye Egipto. Primero a través de las plagas, ¿verdad?, y luego el ejército es destruido en el Mar Rojo. Por lo tanto, hay un patrón que se repite. Dios envía 2 testigos, da advertencias, ¿verdad? El enemigo es destruido, el remanente es liberado, y el remanente que sale de Egipto con Moisés llega en el monte Sinaí y Dios le entrega la ley y le ordena construir un templo para depositar la ley en ese templo. Entonces el templo, Moisés sale para construir un templo. Y vemos que el remanente que está cautivo en Babilonia, según Jeremías capítulo 25 y capítulo 29, también hay un tiempo profético en que el remanente debe padecer en Babilonia. Son 70 años. Y cuando se acabe ese tiempo profético, entonces Dios enviará 2 testigos que liberarán al remanente, lo sacarán de Babilonia. Los 2 testigos que sacaron a Israel de Babilonia y lo lideraron hacia la tierra prometida fueron Josué y Zorobabel, que le llaman los 2 testigos, allí en Zacarías capítulo 3 y capítulo 4. Y también Babilonia fue conquistada, ¿verdad? El rey fue destruido esa noche. Y cuando Babilonia cae, entonces el remanente sale de Babilonia. ¿Y qué debe hacer? Así como Moisés salió de Egipto para construir el tabernáculo del desierto, Israel en tiempo de José y Zorobabel sale de Babilonia para restaurar el templo que estaba en ruinas. Y ese mismo patrón lo vemos en Apocalipsis capítulo 9, 10 y 11 en la sexta trompeta. En la sexta trompeta comienza con una destrucción sobre el gran río Éufrates, el reino que está sobre el Éufrates, Babilonia, ¿verdad?, por no mencionarla con nombre y apellido, y alude a las imágenes de oro, plata, bronce, hierro, etcétera, las que estaba adorando Belsasar cuando cayó Babilonia, y luego inmediatamente baja este ser glorioso que trae el librito dulce y amargo y trae la caña de medir. Y Juan debe medir
comenzar el juicio, y luego menciona la obra de los 2 testigos, y estos 2 testigos con este varón glorioso nos recuerda también los 3 varones que se le aparecen a Abraham. Entonces hay todo un patrón que se va repitiendo, y con Mario veíamos que hay un último éxodo, que es cuando venga Cristo en su segunda venida a buscarnos, y entonces menciona que el remanente cruzará el mar de vidrio, así como el remanente de Egipto cruzó el mar rojo, y también se nos muestra que los ejércitos de la bestia y el falso profeta serán destruidos, ¿verdad? Las aves comerán carne de caballo, de jinete, etc. Y también se nos dice que cuando el remanente cruce el mar rojo, va a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y la figura de Moisés nos lleva a Éxodo 15, el cántico que Moisés cantó una vez que atravesó el mar rojo, y el cántico del Cordero nos recuerda al Cordero Pascual, cuando salieron de Egipto. O sea, hay un patrón que se va repitiendo. Las historias del Antiguo Testamento de cómo Dios libera a su pueblo, y cuando libera a su pueblo reconstruye la verdadera adoración, eso se va viendo a través de toda la Biblia. Héctor, Sí. disculpa que te interrumpa porque había otra persona que quería también hacer una consulta, pero tú mencionaste diferentes juicios de personas, ¿no? El tiempo de Abraham, el tiempo de Lot, ahora estabas mencionando Moisés. ¿Podemos interpretar el juicio, el capítulo 17, como un juicio comparable con lo que estamos hablando? ¿En qué sentido? Cuando faltó el agua en el desierto, Moisés dice, cuando el pueblo, ¿cierto?, murmura, ¿no? Y Satanás, ¿cierto?, es un tipo de murmuración, o va a mentir, o va a dar falso testimonio a nosotros, pero hay murmuración en contra de Moisés. Y el Señor le dice, mira, pasa adelante. Pasar delante ya es un símbolo de juicio. Que pasen los ancianos, símbolo de juicio. De aquí a poco me van a apedrear, dice Moisés, juicio. Después dice, pasa con la vara, un símbolo de juicio. Y más encima, ¿cierto? Dice, yo estaré ahí en la peña, ¿cierto? Un tema de sustitución. En donde, y después cuando leemos, ¿cierto? 1 Corintios 10:4 dice, y la roca era Cristo, ¿no? Hay un tema, ¿cierto?, de juicio que lo podríamos relacionar también con lo que estamos hablando. ¿Podría alguien pensar que, o podemos pensar, de que ahí está el juicio investigador para Moisés, que finalmente después lo introdujo en la Canaán celestial? Bueno, la verdad es que yo no he explorado desde esa perspectiva el capítulo 17 del Éxodo, pero puede ser. La verdad es que cada vez que ahondamos en un capítulo, en una historia de la Biblia, encontramos estas temáticas en forma recurrente. Yo creo que, digamos, una buena beta para investigar allí, para calar profundo y descubrir allí también el tema del juicio. Porque el juicio investigador no es algo que inventó Elena de White, ni es algo que solamente lo encontramos en un versículo, en Daniel 8:14, sino que es un tema que está en toda la Biblia. Bueno, en el seminario, en el primer tema del seminario del Antiguo Testamento, cuando hablé del Génesis, vimos que en Génesis 3 hay un juicio investigador antes que un juicio investigativo, perdón, antes que un juicio ejecutivo. Porque primero Dios viene e investiga, se pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué comiste del árbol? Etcétera. Pero no es porque Dios no sepa. Hay una etapa de un juicio investigador. Y después da la sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Entonces, el juicio investigador siempre precede al juicio investigador, al juicio ejecutivo, perdón. Sí, solamente quizás recalcar eso, que para mí lo más glorioso del capítulo 17 es la sustitución que hace Cristo y quita a Moisés de lo que le correspondía. Eso nomás. Bueno, y también, ya que hablamos de la salida de Babilonia, también, ¿verdad?, cuando Israel mismo es llevado cautivo a Babilonia, al comienzo, ¿verdad?, o más bien cuando Israel va a ser destruido el templo, hay un juicio investigador también para el pueblo de Dios antes que venga el juicio ejecutivo. Eso lo demuestra William Shea en el libro Interpretación Profética. Lo dice con varios detalles. Entonces, este patrón de juicio investigador está en los Salmos también, en varios episodios de la Biblia. Había alguien que iba a opinar. Alfredo, me parece.
no me quedó claro, quería preguntarle, si me permite, usted dijo en el séptimo, espérese que lo tengo anotado acá. Ay, me perdí. Ya, que hable el hermano Alfredo. Ya, Alfredo, él puede esperar porque tiene mucha psicología. Alfredo, Tengo paciencia, tengo paciencia. Sí. Alfredo es psicólogo, por eso le digo. Sí. Oye, yo quería vincular dos cosas. Quería vincular, ver si existe la vinculación directa, digamos, entre Daniel 7:14 y Daniel 12:1. Respecto a lo que tú comentaste en antes. Yo me apresuré y dije Daniel 12:1, sí. Sí, no, sí, por supuesto que hay un vínculo. Es lo mismo, ¿cierto? Se refiere Claro. a un mismo hecho. Al mismo evento. Cuando recibe el reino Claro. Cristo, ¿cierto? Sí, y con el levantamiento de Miguel. Elena de White también vincula los dos textos allí en Primero de Escrito, página 36. Cuando dice que Cristo recibe el reino, dice que todavía no ha recibido el reino, dice Miguel no se ha levantado aún. O sea, ella está vinculando el levantamiento de Miguel con la recepción del reino del Hijo del Hombre en Daniel 7:14. Perfecto, eso era. Muchas gracias. Bueno, a ver qué hora es. Ya son pasaditos las 10. Mañana vamos a ver, vamos a tratar de decir algo de los capítulos 12 hasta el 18 por ahí. Es bastante, pero la verdad es que no vamos a interpretar cada capítulo, sino que vamos a tomar los tópicos que están relacionados con el santuario. Y ya el viernes vamos a terminar nuestro último tema con los últimos capítulos del Apocalipsis. Ahora, yo les menciono que hemos conversado así brevemente con nuestro poco tiempo que todos hemos tenido con los organizadores y estamos viendo de continuar con seminarios los próximos meses para estudiar Daniel y Apocalipsis en forma profunda, pero ocupar una semana por mes para no agotarnos y poder dedicar una semana bien concentrada. Entonces, para que ustedes lo vayan pensando mientras, si les gusta la idea o no, y si les gustaría participar o no. Sí, amén, sí, amén. Maravilloso, maravilloso. Amén, espectacular. Pastor. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Pastor, ¿sabes? Le quería comentarle algo. ¿Escucha? Sí. Ya. Mire, lo que pasa que si usted se fija en el seminario que usted hizo, usted comentó varias palabras que estaban ahí en el Nuevo Testamento que están en griego, y quizás para muchas personas fue un poco, a lo mejor que ellos no sabían, porque cuando uno ve el texto griego, la Biblia toma un significado mucho más profundo. Entonces a mí me gustaría hacerle la propuesta, no sé si es posible, quizás si se puede hacer griego 1, porque con griego 1 yo puedo leer la Biblia en el idioma griego, incluso yo puedo hasta traducir. Yo sé que es un desafío súper grande, pero sería ideal porque las clases de griego son una vez a la semana, porque como en el caso del alumno tiene que estudiar, tiene que grabar, y sería ideal. Yo creo que los hermanos quedarían fascinados al poder analizar la Biblia de esa manera. No sé qué piensa usted. Sí, podríamos incorporar también, habíamos pensado con el grupo, el comité creativo, incluso hacer una especie de seminario teológico, pero bueno, son ideas que surgen, lo podíamos hacer. Pensemos mientras, por ahora